No, me imagino que el presidente López Obrador no va a acusar de injerencista al embajador de Colombia, que vaya, que hizo una declaración bastante injerencista, pero se supone que Petro es de los presidentes amigos, no de los enemigos, pero le está yendo muy mal a Petro con este tema, porque crece el fentanilo, es la droga de moda el fentanilo y la droga de moda también como para combatirla por una razón muy sencilla: la cantidad de muertos que provoca el fentanilo no lo provocan otras drogas, pero también crece, como dice el informe de la ONU, de la Oficina de Control de Drogas de la ONU, el consumo, la producción y el consumo de la cocaína. Cuando se dice que aumentó el consumo, la producción de cocaína en algunos países, es muy sencillo, es muy fácil de monitorear. ¿Por qué? Porque solamente se produce en estos países: en Colombia, en Ecuador, en Perú y en Bolivia, en las zonas andinas de esos países. Puede haber por estas zonas algunas producciones en otros lugares. Se intentó alguna vez en México tratar de producir y no hay forma. Pero hay un fenómeno que es muy interesante. En todos estos países hay negociaciones. Miren ustedes los aumentos, algunos de ellos notables, de decomisos, de producción, muy altos en todos los países, pero en todos estos países, de una forma u otra, el lugar más claro es Colombia. Hay negociaciones con los grupos criminales y esos grupos criminales se están beneficiando de esas negociaciones. ¿Por qué? Porque en Colombia el presidente Petro decidió que ya no habría erradicación de droga mientras negociaba. ¿Y qué hacen los narcotraficantes? Producen, hombre. Es una visión equivocada pensar que se va a negociar con los narcotraficantes y van a dejar el negocio por un acuerdo político. Lo suyo no es la política, es el negocio. Hay una profunda inestabilidad también en todos estos países, por lo menos en Ecuador, Perú, en Bolivia, y eso también beneficia a los grupos criminales, con un agregado que no es menor: la presencia creciente de los cárteles mexicanos en estos cuatro países. Muy importante en Colombia, la prensa colombiana ya habla abiertamente de la participación interna, ya no como comprador externo, sino de la participación interna del cártel Jalisco y del cártel de Sinaloa dentro del país. También en Ecuador el gobierno de Ecuador dice que el narcotráfico dentro de su país, que se ha extendido muchísimo, lo manejan abiertamente el cártel Jalisco y el cártel de Sinaloa, que incluso han protagonizado enfrentamientos violentísimos en ese país. Lo mismo ocurre en Perú, con presencia de estas organizaciones, y ocurre también en menor medida en Bolivia. Entonces, eso es lo que estamos viviendo. Cuando la DEA en eso sí tiene razón al señalar al cártel Jalisco y al de Sinaloa como amenaza para los Estados Unidos, es porque estas dos organizaciones tienen presencia en más de 40 países.